por favor. Voy a leer Mateo capítulo 24. Es un capítulo de oro, es un capítulo especial de la Biblia. Mateo 24. Vamos a hablar acerca de los que quedan, los que van a quedar cuando Jesús venga. Y lamentablemente algunos creyentes, muchos creyentes se van a quedar. Y entonces vamos a meditar sobre eso en Mateo 24, 40, 41 también. Los dos versículos. Es una referencia nomás. Dice así. Mateo 24, 40. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado, el otro será dejado. Y luego dice, dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Padre, gracias por tu palabra y gracias porque tu venida se aproxima y porque tu pueblo está despertando y tu pueblo está abriendo sus ojos, Señor, para esperar tu regreso. Gracias, Señor, gracias. Háblanos, Espíritu Santo, no solo a nosotros, sino a todos aquellos que necesitan, papá, escuchar tu palabra y tu voz, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento y a su nombre, gloria. Aleluya. Dice, dos estarán en el campo. El uno será tomado, el otro será dejado. Así dice. Eso quiere decir, está hablando de la venida del Señor. Está hablando de la venida del Señor. Cuando el Señor venga, el Señor ya está por venir. Y entonces nosotros nos vamos con el Señor. Aleluya. Pero no todos se van ahí. Hay muchos que piensan que van y no van. Y acá dice, dos estarán en el campo. No vamos a predicar sobre esto específicamente. Específicamente no, pero sí voy a decir lo que está diciendo ahí. Explicar nomás el pasaje nomás. Pero después vamos a ir a lo que viene después, que Jesús relata. Y entonces dice el Señor, dos estarán en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. ¿Qué quiere decir? Tomado y dejado. Tomado y dejado quiere decir, uno será llevado con el Señor y el otro será dejado. El otro quiere decir que será abandonado, dejado. Dejado quiere decir abandonado. Tomado quiere decir puesto al lado del Señor. La palabra griega que fue escrito este pasaje quiere decir tomado, quiere decir puesto al lado. Dejado quiere decir abandonado. Y entonces dice, dos estarán en el campo. Seguramente son dos creyentes. Andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. Generalmente dos creyentes. Uno será tomado, el otro será dejado. En el campo. Dos estarán moliendo. Está hablando de dos varones y dos mujeres. Está como armando la pareja. Porque está citando la historia de Noé también. Que Noé armó la pareja. Y entonces está mencionando mujer y hombre. Mujer y hombre. Entonces dice dos, uno tomado, otro dejado. Posiblemente, entonces, creyente, ¿ve? Y uno tomado y uno dejado, creyente. A veces pensamos que esto se aplica a un incrédulo y un creyente. Bueno, puede ser, pero seguramente habla del creyente que no está bien. Uno es tomado, otro dejado. Uno tomado, otro abandonado. ¿Está entendiendo? Aleluya, ¿ves? Y eso es lo que va a pasar. Está hablando del día y de la noche. Quiere decir que cuando Cristo venga, va a ser en todo el planeta. Está hablando del campo. Y si uno sigue leyendo en otros Lucas, habla, dos estarán durmiendo en una cama. Entonces, comparando los dos pasajes, está hablando del día y de la noche. Y entonces dice, estarán moliendo, son trabajos humildes.
son gente humilde, son trabajos de gente sencilla, moliendo en el campo, gente sencilla, gente humilde, y dos estarán, pero uno será llevado, el otro dejado. Esto es lo que dice. Entonces lo que está diciendo es que podía llevarse los dos, pero no se los lleva a los dos. A uno lo deja. ¿Por qué lo deja? Ahora va a explicar Jesús por qué lo deja. Podía haberlos elegido, pero cuando Noé elige, a uno deja a Noé y al otro se lo lleva y lo pone en el arca. Es cuestión de elección de Noé. Y lo mismo va a ser la elección de Jesús. A uno será tomado y otro será dejado, siendo que podían haber sido candidatos los dos, pero el Señor decide llevar a uno y a otro decide dejar. Y entonces yo no me quedo, me voy con él. Diga, yo no me quedo, me voy con él. Y entonces vamos a entrar un poquito en el pasaje que sigue, porque él sigue explicando, no termina el tema. Y entonces sigue hablando el Señor en los versículos siguientes. Y en el 45 dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Es una pregunta. Y dice: bienaventurado aquel siervo, diga siervo, siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Está hablando de su venida, porque dice el versículo anterior, el versículo que leí, verso 46, cuando su Señor venga. Diga conmigo, cuando su Señor, ¿qué cosa? Venga, la venida del Señor. Cuando venga el Señor, le halle haciendo así. Mire, cuando venga Cristo, esto no es cuestión de que si somos hijos o no somos hijos de Dios, sino de cómo somos siervos. Si somos siervos buenos, fieles y prudentes, o si somos siervos malos. Así es este tema de la venida del Señor. No lo ve como hijos, sino como siervos. Por eso él está hablando. Y dice, cuando venga el Señor y halle a su siervo. Aleluya. Esto es una cuestión de siervo en la venida de Jesús. ¿Cómo estás como siervo? Y entonces dice el versículo 48, pero si aquel siervo malo, porque ahora ya no es fiel y prudente, ahora es malo, dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo. Ahí está, ve toda la venida del Señor. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. ¿Y qué va a pasar? Lo va a castigar. ¿Cómo lo va a castigar? Lo va a castigar dejándolo, abandonándolo. Así será. Y dice, ¿cómo? Dice, porque él estará con los hipócritas. Es decir, el Señor no lo va a llevar y lo va a dejar con los hipócritas. Es decir, lo va a dejar en la tierra. Está diciendo que va a ser abandonado. Fíjense cómo lo dice. Lo dejará con los hipócritas y tendrá que sufrir la tribulación. Ahí lo dice. Dice, y lo castigará duramente. ¿Cómo lo castigará? Abandonándolo en la tierra y dejándolo durante la tribulación. Ese cristiano, ese creyente era un siervo. No está hablando de los mundanos. Hay que entender bien todo este pasaje. Jesús está hablando de dos que están en el campo y de dos que están moliendo. Y esas dos son creyentes, pero uno es llevado, el otro dejado. Y él está explicando el por qué. Él está diciendo por qué ese siervo no fue fiel y prudente, sino fue un siervo malo. Porque él no esperaba la venida de Cristo. Él estaba esperando al principio, pero después como que se enfrió. Y entonces empezó a ir a las fiestas. Vinito va, cerveza viene. Tómate otra. Bueno. Cerveza va, cerveza viene, vinito va, vinito viene. Mientras los hermanos están en el culto.
Gloria a Dios, aleluya. Él está, que estoy tranquilo, tomando. Ese es, no sé si me sale bien. Amén. ¿Ya qué dice? Que él está con los borrachos. Él está con gente que no es cristiana, no está en oración, no está, vamos a orar, vamos a leer la Biblia, no, no. Se descuidó espiritualmente. ¿Y qué pasa con él? ¿Qué va a hacer el Señor? Lo va a castigar duro. ¿Cómo lo va a castigar duro? Lo deja con los hipócritas. Es decir, lo abandona durante un tiempo en la tierra, mientras el prudente y fiel prudente es llevado con el Señor. Eso es, porque Jesús ya viene hablando de eso. Será abandonado y otros serán tomados. El que será llevado, ese va a ir con el Señor ese momento. Bueno, no crea que va a perder la salvación, no está hablando de eso. Jesús está hablando de que lo va a castigar. No está diciendo que lo manda al infierno. En ningún momento usa la palabra infierno. Está diciendo que lo castigará y lo dejará un tiempo con los hipócritas. Quiere decir que va a quedar en la tierra un tiempo más, porque él no estaba listo y preparado. Él es un siervo, él es un hijo de Dios, pero no estaba preparado. Porque los placeres de este mundo todavía lo invaden. Los placeres de este mundo aún lo gobiernan. Oh, pastor, ore por mí, por favor. Estoy tomando. Aleluya. ¿Está escuchando? Ore por mí, pastor, ore por mí. El otro día no vine al culto. ¿Sabe por qué no vine? No es como la hermana que estuvo enferma, internada. No, yo estuve en otra. Y hoy se sabe todo. Yo no sé nada, te digo la verdad. Gracias a Dios vivo una bruja. Pero te sacan fotos. Vos misma te sacas la foto. Hay gente que se manda presa sola. Amén. Aleluya. Se manda presos. Aleluya. Están las cámaras ahí enfocando en la calle y ellos van llevándose la maceta al vecino. Amén. El vecino ya los está viendo. La vecina se hace la buena, no está llevando la maceta. Amén. Aleluya. Acá dice la palabra de Dios que ese siervo no dice que es un inconverso, no dice que es una persona desconocida, dice que es un siervo, pero malo, porque él conoce la venida de Cristo, es decir, él tiene entendimiento de las cosas del Señor. El problema no es el entendimiento, él conoce, él dice, pero si aquel siervo malo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir. No es el que le está diciendo, ay, yo no sé nada de la venida de Cristo, desconozco la Biblia. No. Él sabe y él dice, mi Señor tarda en venir. Es decir, él empieza a sentir como que, mira, ya en el 2000 dijeron que Cristo venía, después en la pandemia nos asustaron. Y ahí andan los creyentes. Y diciendo en el 2000 nos dijeron que ya venía, después en el 2000 tal, otra cosa, en el otro. Y ahora es como que va viéndose así y se siente tan flojo ese creyente diciendo, bueno, siempre anduvieron anunciando que Jesús venía. Y en un momento ya es como que ese creyente perdió, ya no siente en su corazón cuando predican sobre la venida de Cristo, no siente en su corazón ese temor y esa carga en su corazón de decir, voy a empezar a comprometerme seriamente con Dios, sino que siguen con sus cosas. Porque dice, bueno, ser viejo y voy a morir y todavía Cristo no va a venir. ¿Y cómo sabe? Nadie sabe, ni el día ni la hora. Pero ya viene el Señor. Puede ser hoy, puede ser mañana. ¿Está de acuerdo o no? Aleluya. El Señor puede venir en cualquier momento. Esto es algo que todos los creyentes tenemos que tener en el corazón, la inminencia de su venida, que ya puede estar acá.
No es que algo tiene que suceder para que Él venga. Quiero aclararle esto y lo aclaro cada vez que predico sobre el tema. No existe ninguna cosa que tenga que suceder antes para que Cristo venga. Ya está todo cumplido. No existe algo que deba cumplir Jesús para que venga. Como un ladrón en la noche. Como un ladrón en la noche. Para la venida presente de Jesús sí falta cosas, pero para como ladrón en la noche no. Primero viene como ladrón. Y para que venga así no existe ningún tipo de señal ni nada que tenga que pasar, porque ya está todo cumplido. Es decir, que Jesús puede llegar hoy, mañana, la semana próxima, dentro de un año, 2 o 5. Pero ya puede venir, porque no existe señal bíblica, ni existe algo condicional que digamos falta esto. Entonces una vez que falta esto, viene Él. No, ya está todo. ¿Está escuchando, no? Eso es muy importante que lo entienda, porque por ahí hay personas que han leído, a veces escuchan tanto en los medios de comunicación y escuchas predicaciones sobre la venida y hay por alguien te perturbó diciendo que todavía Jesús no puede llegar a esta tierra porque falta algo, y no es así. No existe nada que el Señor Jesús tenga que cumplir antes para venir. Ya está todo listo y preparado. Quiere decir que la inminencia de la venida de Jesús ya no depende de ningún tipo de señal previa, sino que el Señor Jesús puede venir en cualquier momento. Y entonces yo tengo que estar preparado ya. Ya tengo que estar listo, porque si Él viene y no estoy listo, voy a ser abandonado. Por más que haya cantado, orado, leído la Biblia, bautizado, participado de cientos de santas cenas y qué sé yo, si yo no estoy hoy en el presente haciendo la voluntad de Él, por más que tenga una historia atrás mía, gloria a Dios, seré abandonado por un periodo de tiempo. No quiere decir que me voy al infierno. Quiere decir que voy a tener que aguantar un tiempo más en la tierra, cosa que el que está preparado no va a tener que aguantar. Y entonces me voy rápido con Dios, al encuentro de Jesús en el aire. Mientras los que quedan acá serán puestos con los hipócritas. Es decir, aleluya, la sal de la tierra verdadera se fue, y los siervos que no estaban haciendo la voluntad de Dios malo se quedaron un tiempo más en la tierra para ser castigados en el abandono durante la tribulación que se viene. Se viene la gran tribulación, que va a durar 3 años y medio. Y antes la tribulación, que va a durar 3 años y medio. O sea, 7 años. Ni bien ocurra el rapto, ni bien ocurra el arrebatamiento de la sal, ni bien se lleve el Señor a los escogidos que Él seleccione, comienzan 7 años de los más duros que la tierra haya vivido. Los 7 años que se llaman la tribulación. Y los últimos de esos 7 años, los últimos 3 y medio, se llaman la gran tribulación, que son los años más duros que la tierra haya vivido. Será espantoso, aleluya. Será espantoso, gloria al Señor. Será terrible, bendito sea Dios. Y los hipócritas estarán en la tierra, y los siervos malos estarán durante ese periodo llorando por haberse quedado y no participar de ese momento, aleluya. Y entonces el Señor dice: velad, orad y estad preparados para que cuando el Hijo del Hombre llegue, ustedes puedan estar yendo al aire con el Señor. Dale gloria, papá. Y a su nombre necesito ser fiel y prudente. Diga conmigo: necesito ser fiel y prudente.
estás siendo fiel y prudente, esto es lo que te va a llevar en el rapto y no te va a hacer, no te vas a quedar fiel y prudente. Fiel y prudente. Piensa eso, fiel y prudente, dando el alimento a tiempo. ¿Qué es dando el alimento a tiempo? La palabra, la palabra. La palabra de Dios nunca se apartará de tu boca, este libro de la ley. La palabra a tus hijos, la palabra a tus nietos, la palabra a tu familia, la palabra, la palabra, la palabra. La palabra del Señor. Diga la palabra del Señor. Aleluya. Lea la Biblia, medite, reflexione, memorice, hable. Está escrito esto, hable. Haga lo que dice la Biblia, de la ración, del alimento. Así dice acá, estoy leyendo, bienaventurado aquel siervo cuando el Señor venga, le halle haciendo así, dice el versículo 45. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente al cual su Señor puso sobre su casa para que dé el alimento a tiempo? Aleluya. El alimento a tiempo. Ahora la hermana que está en la escuelita está dando el alimento a tiempo. Los que se reúnen y comparten la palabra están dando el alimento a tiempo. Cuando yo estoy en la radio o estoy acá, estoy dando el alimento a tiempo. Aleluya. Cuando usted está en su casa y se reúnen y dice vamos a orar y usted está hablando las cosas de Dios, está dando el alimento a tiempo. A sus hijos les dice el Señor, vayan a la iglesia, hijos, vayan a la iglesia, congréguense en Dios. Dios quiere esto, Dios quiere aquello. Le está dando el alimento a tiempo. Pero el siervo malo no, el siervo malo está haciendo cosas malas porque es siervo malo. Y entonces cuando venga el Señor estará él y el otro, el cristiano que da el alimento, el cristiano que tiene la palabra y el otro cristiano que anda muy mal, muy flojo. Quizás volvió a un vicio, volvió a un cigarrillo, pero él dice, yo creo en Dios, pero no lo puedo dejar. Y dice, yo creo en Dios, pero el otro día me emborraché, y yo creo en Dios, y yo sé que Dios es bueno, y Dios es misericordioso, y Dios es esto, y Dios lo otro, Él siempre Dios, Dios, Dios. Pero no está como tiene que estar. Y entonces viene el Señor, viene en el aire, y el Señor dice, ahora, ven para acá, y sube. El fiel y prudente. Y el otro que no está bien, se quedó. Ahora, ¿se va al infierno? No. Lo que dice el Señor va a ser su lugar con los hipócritas. Es decir, Él va a tener que participar de los juicios en la tierra con el hipócrita. Y va a tener que vivir las situaciones con el mundo. Porque Él estaba bastante mundano. Y como estaba bastante mundano, entonces tiene que compartir con los mundanos el juicio que viene. Entonces ahí se va a arrepentir y ahí se va a humillar y ahí va a decir, Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname. Y no hice las cosas que tenía que hacer. Ahí está, llorando. Y el Señor sabe de esto. No se va al infierno, pero se queda más tiempo acá. Se queda más tiempo. Y en el peor momento de la tierra. ¿Estás escuchando? Aleluya. Eso tenemos que ver nosotros porque estamos vivos. Tenemos que ver nosotros. Los que ya murieron, ya no están. Pero usted y yo estamos entre los vivos. Y yo estoy esperando el regreso del Señor. Y vos también. Aleluya. Y no quiero que me pase eso porque tengo una gran posibilidad. La posibilidad que vamos a vivir tal vez nosotros, ojalá, gloria a Dios, es única. Gloria a Dios, esto lo esperaron muchos años atrás. Pablo lo esperó y no lo pudo vivir y nosotros posiblemente lo vivamos, que es el momento del rapto. Pero si no estamos haciendo las cosas bien, por más que todo lo demás que hice la lista, te quedarás un tiempo más y será duro. ¿Quién dice amén? Ahora seguimos la lectura. Primero, necesito ser fiel y prudente. Digan, necesito ser fiel y prudente.
Ahora 25, usted conoce la parábola. Dice el 25, sigue hablando del tema el Señor sobre uno será dejado y otro será tomado. Y dice en el 25, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas prudentes, 5 insensatas. Y las insensatas tomando su lámpara no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en su vasija juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas, se durmieron. En la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salía a recibirle. Todas salieron, se levantaron y arreglaron sus lámparas. Íbamos directo al versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dijo: de cierto digo que no os conozco. Ahí tenemos, el Señor continúa con el tema de las que son tomadas y las que son dejadas. En este caso son mujeres. Él hablaba de mujeres y hombres. En otro pasaje estaba hablando del siervo y ahora habla de las mujeres. Está hablando un símbolo. Y él dice: 5 entraron por la puerta. La puerta, entendemos que se refiere a la puerta que abre Jesús, que es la puerta del arrebatamiento, de las bodas, porque ni bien es arrebatado empiezan las bodas, y entonces es las bodas. Pero las otras 5 no son mundanas, son vírgenes. Quiere decir que son creyentes. Y entonces vuelve a repetir la idea de que hay creyentes abandonados, porque son 5 que tienen lámparas, pero le faltan las vasijas con aceite. Por esa falta de suministro. ¿Qué es la vasija? La vasija, según entiendo, es el cuerpo. La lámpara es el espíritu y la vasija es el cuerpo. Quiere decir que a estas mujeres les faltaba el don del Espíritu Santo en el cuerpo, el suministro. Dice que este tesoro lo tenemos en vasos de barro, dijo Pablo. Vaso de barro es la vasija, es decir, el cuerpo. El tesoro es el don del Espíritu Santo. Quiere decir que estas mujeres no estaban llenas del Espíritu Santo en su cuerpo, es decir, su cuerpo no estaba siendo consagrado bajo la unción del Espíritu Santo. Cuando no está tu cuerpo consagrado, es cuando estás en borracheras, es cuando estás en cosas malas, es cuando estás en vicio. Aleluya. Estas mujeres no tenían la vasija, pero eran vírgenes. ¿Cómo se entiende que eran vírgenes? Se entiende que quiere decir que el Señor les lavó con su sangre. Porque cuando estés lavado con la sangre de Cristo, tus pecados son perdonados. Quiere decir que Dios les... Pero ¿cómo si Dios les perdonó? Son abandonadas. ¿Cómo es si ellas son vírgenes? Son abandonadas. Son abandonadas por un tiempo. No las conozco, no dice no las conozco nunca, no dice no les conocí nunca, dice no las conozco. No las conozco para esta situación porque ellas quieren entrar, pero él dice no las conozco, es como diciendo ustedes no están en la lista para la entrada ahora. No las conozco. No está diciendo no les conozco, nunca les conocí. No dice nunca les conocí, eso le dice a otros. Acá dice no les conozco. Quiere decir que son desconocidas para entrar a esta fiesta. Es como que uno quiere entrar a una fiesta sin ser invitado. ¿Quién dice amén? Aleluya. Sale de acá y hay una fiesta. Y usted dice, quiero entrar. Y dice, ¿pero usted quién es? Pero yo ¿qué es esto? Lo es invitado. Y entonces no puede entrar, porque tiene que haber una invitación especial. Y entonces a ella se le cierra la puerta en la cara. ¿Por qué? Porque ellas no tenían el aceite en la vasija. ¿Y dónde quedan? Quedan del otro lado de la puerta. ¿Y qué quiere decir que quedan del otro lado de la puerta y que no pueden entrar? Quiere decir que quedan en el mundo, en el planeta. Quedan en el planeta y no pasan al plano celestial. Quiere decir que son abandonadas.
Son abandonadas al planeta, son abandonadas un tiempo en la tierra. Eso es lo que quiere decir. El Señor se llevó las otras 5. Es decir, que hubo un arrebatamiento, hubo gente que entró, pero hubo otra gente que no entró. ¿Y quiénes no entraron? ¿Los mundanos? No, los mundanos por supuesto que no entran. Los que no entraron son aquellos creyentes que no buscaron el Espíritu Santo como debían buscarlo. El suministro de aceite. ¿Me está escuchando? Diga conmigo el suministro de aceite. ¿Cómo se encuentra el suministro segundo de aceite? Acá presta atención, ¿eh? ¿Cómo se encuentra el segundo suministro de aceite? Orando, orando, diga orando. La Biblia dice, pedir, procurar los dones espirituales. ¿Usted está pidiendo los dones espirituales? Eso es el suministro. Pedir los dones espirituales, pedir la llenura del Espíritu Santo. Señor, lléname con tu espíritu. Señor, lléname con tu espíritu. Usted y yo tenemos que orar. Eso es el segundo suministro. Aleluya. Escucha a la hermana ahí que recibe el Espíritu Santo y está ahí con el fuego de Dios. Ella está orando y pidiéndole al Señor que le llene. ¿Cómo se reciben los dones del Espíritu Santo? El apóstol Pablo dijo, procurar los dones espirituales. Procurar los mejores dones. Procurad. Está procurando. Señor, dame el don. ¿Qué es el don del Espíritu Santo? La llenura, el bautismo y su gracia, sus dones. Eso nos habilita. Entonces yo tengo que pedir al Señor. Claro, hay muchos que dicen y hablan en contra de la llenura del Espíritu Santo, el hablar en lenguas y todas esas cosas. Pero estas no tenían el segundo suministro y esto le impidió la entrada y se quedaron por un tiempo más en la tierra. Escuche, querido, porque ya se viene la venida del Señor. Y así no me dice, pastor, usted no me explicó nada. Aleluya. Me dijo una hermana, cuando venga Cristo yo me voy a agarrar de su botamanga. Le digo, mire, cuidado porque la botamanga se descose rápido. Amén. Aleluya. Y a veces, gloria al Señor, miramos estas cosas y no nos damos cuenta que no estamos direccionándonos como deberíamos direccionarnos. No sea cosa que un día te despiertes a la mañana y te encuentres que desaparecieron unos cuantos creyentes de la tierra. Hoy en día ya están hablando de los ovnis, hoy en día ya están hablando de los extraterrestres y qué sé yo, de las abducciones, de gente que ha sido abducida, llevada. No sea cosa que de repente te encuentres con un montón de cristianos en particular, que no van a ser tantos, no piense que van a ser millones y millones de millones. Aleluya. Es tan poco el grupo que realmente está preparado con sinceridad y verdad, que va a sorprender, porque muchos están esperando millones de millones que desaparezcan, cuando en realidad la desaparición al principio no va a ser tan masiva, porque no todos están preparados como piensan que lo están. Qué tremendo sería encontrarnos con una situación de desapariciones de algunos. Y algunos dirán, esos fueron los ovnis. Y otros dirán, mejor que no esté porque era una gritona y una... Estaba loca, hablaba siempre de Dios. Hablaba siempre de Dios. No le podías hablar de la vecina, que ella decía, no me hables mal de la vecina. Y no me hables mal de esto, y no me gusta hablar así, sacate esas malas palabras de la boca, sacate esto. Bueno, ya no está, güey. ¿Estás escuchando? Aleluya. Pero fueron abandonadas 5 insensatas. Ábrenos. Ellas fueron a buscar el aceite. Ojo que ellas después fueron, pero ya era tarde. Ya era tarde. Aleluya. Y entonces fueron abandonadas un periodo de tiempo mientras se hacían las bodas. Las bodas va a durar lo mismo que dura en la tierra la tribulación. Las bodas van a durar 7 años en el cielo. En el cielo no hay tiempo. Es decir, que ese tiempo va a ser algo, aleluya, parecido a lo que es terreno. Así va a pasar.
Y acá en la tierra están pasando 7 años de dolores y aflicciones, mientras las vírgenes insensatas están llorando porque nos hemos quedado, no estuvimos preparadas, no estuvimos listas. Y entonces ellas se quedaron, ellas fueron del grupo que estaban en el campo o en el molino, y uno fue llevado, el otro fue dejado y se quedó. No quiere decir que no va a entrar al cielo, va a ir al cielo, pero va a ir después. Primero tiene que ser tostadita, amén, para tomarlo con sonrisa. El sol se va a calentar, quiere decir que el trigo ese que no estaba preparado para ser cosechado tiene que ser desecado y se va a desecar, es decir, se va a desmundanalizar a través de la tribulación. Porque la tribulación produce paciencia, porque la tribulación produce cosas en el ser humano. Hay gente que sufre mucho aquí, hay creyentes que están sufriendo mucho porque Dios te sigue depurando. Es la depuración que Dios está haciendo. Cuanto más sufrimos, somos depurados. A veces Dios nos tiene que enseñar las cosas así. Aleluya. El látigo viene sobre nosotros. Mejor aprender de otra forma. ¿Quién dice amén? Aleluya. Vamos a lo tercero. Lo tercero es el pasaje continua. Entonces, el primer punto es: necesito ser fiel y prudente. Y segundo, necesito el segundo suministro de aceite para irme con el Señor. ¿Quién dice amén? Tercero, Mateo 25:14 dice, en adelante dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que se fue lejos, yéndose lejos. Eso es Jesús que se fue hace ya 2000 años. Y luego dice, llamó a sus siervos, es decir, a nosotros, y nos entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2, a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue, negoció con ellos y ganó otros 5. Y el que había recibido 2 ganó 2. Pero el que había recibido 1 cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo vino el Señor, aquellos siervos, y arregló cuentas. Después, diga, después de mucho tiempo, 2000 años. Después de 2000 años, podría haber dicho. Después de 2000 años, volví. Y cuando vuelvo, voy a llamar a mis siervos. Vengan, siervos, los que estamos vivos en este caso. ¿Qué hicieron con lo que yo les di a ustedes? Aleluya. Y entonces el que tuvo 5 le dice, tú me dices 5, acá te trajo otros 5 más. Tú me diste 2, acá te doy 2 más. Pero el que tuvo 1, ese lo escondió en la tierra. Quiere decir que ese se arraigó a la tierra. Ese no hizo lo que debía hacer. Fíjese que es un trato como siervo, siempre es como siervo, no dice hijo en este caso, siervo, porque el rapto tiene que ver con los siervos. El Señor va a raptar a los siervos y siervas, a usted como siervo y sierva. Y si usted y yo estamos haciendo lo que el Señor nos mandó, ¿quién dice amén? Lo que el Señor te mandó. ¿Está escuchando? Aleluya, aleluya. Y a su nombre, gloria. Ahora, ¿qué pasa? Estoy predicando sobre los que se quedan. Y entonces, ¿qué pasó? Cuando vino el que tenía 1 y no hizo nada, versículo 25. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, ¿qué son los banqueros? Los banqueros es la iglesia. Debemos ir a la iglesia y decirle, pastor, yo quiero ponerme al servicio del Señor. Ese es el banco de Dios, el banco celestial. Y todos ustedes tienen sus talentos, sus bienes espirituales y materiales. Y decir, pastor, yo quiero no cavar en la tierra, es decir, no atarte a las cosas de la tierra. La tierra es algo pasajero. La tierra es pasajero. Si usted ama la tierra, se va a quedar en la tierra.
Si usted cava en la tierra, se va a quedar en la tierra. Si usted hace tesoro en el cielo, va a tener un futuro muy brillante enseguida, inmediatamente. ¿Quién dice amén? Ahora, ¿qué pasa con este? El versículo 28. Quitadle pues el talento, o sea, se le saca lo que tiene y se lo da al otro, al que tiene 10. Y él dice el 29, porque al que tiene le será dado y al que no tiene y tendrá más, y el que no tiene le será quitado. Y el 30 dice, al siervo inútil, ¿qué le va a pasar al siervo? Echarlo en las tinieblas de afuera. ¿Qué es ser echado? Quiere decir excluido por un tiempo. Las tinieblas de afuera quiere decir el mundo. Es decir, él se va a quedar en el planeta porque va a ser tenebroso acá. Pero los otros van a entrar en la luz. Entonces acá es como la boda. La boda es por un lado y por el otro lado es el lloro de las vírgenes. Y por entre lado es el lloro de este y la entrada al gozo del Señor de los otros dos. Esto queda excluido. Por eso dice, échenlo, queda excluido. No quiere decir que se va al infierno. Nunca dice el infierno acá. Tinieblas de afuera. ¿Por qué? Porque está comparando la luz que hay adentro. La luz que hay adentro de la boda. En la boda es todas lámparas, toda luz. Las tinieblas de afuera es la oscuridad de afuera. La tierra está en oscuridad, tinieblas, porque la luz del mundo se fue. Y queda todo en oscuridad este mundo. Este mundo está en un momento triste. Se enlutó la tierra, está toda de negro la tierra. Está enlutada porque viene todo el mal viene, el juicio viene, vienen los demonios más grandes y más terribles, se abre el abismo, se vienen los escorpiones espirituales, demonios que nunca estuvieron en la tierra, van a empezar a venir y situaciones que se agravan a mil, aleluya, toda la tierra está convulsionada, la alegría ha sido desarraigada de la tierra ya no tiene alegría en las calles, en las esquinas. Aleluya, es como cuando usted salía antes a la calle y veía en las veredas la gente baldeando las veredas. Hoy no ve que la gente baldea su vereda porque no hay casi agua para tirar. Y de repente vemos que las cosas van cambiando, ya no es lo mismo que antes. ¿Está escuchando? Aleluya. Y esto se va a agravar de tal forma. Pero ¿dónde estaremos nosotros? Los que nos vayamos con el Señor, usted y yo, por fe. Aleluya. En la luz. Hemos entrado por una puerta y el que entra por esa puerta, aleluya, entra a la luz, entra al gozo del Señor. Entra a la luz y entra al gozo del Señor. ¿Cuándo vendrá Cristo, pastor? Ojalá lo supiera, pero nadie sabe el día ni la hora. Pero Él puede venir ya le lo dije varias veces, Él puede venir ya. Y entonces, ¿qué debo hacer para poder entrar? Utilizar mi talento. Pues esto no es cuestión de si soy hijo o hija de Dios. Vuelvo a repetir, esto es cuestión de siervos usando su talento. Esto es cuestión no solo de tener lámpara, sino tener vasija llena de aceite. Esto no es cuestión de ser un hijo de Dios, sino ser un siervo fiel y prudente. Porque todo cristiano, todo creyente que ama al Señor y que ha nacido de nuevo va a ir al cielo. Pero lo que está hablando acá Jesús está hablando del rapto. ¿Quién sí, quién no? En el rapto inicial, ni bien arranca la tribulación. ¿Quién sí, quién no? En ese momento, cuando vengan los dolores de parto a la tierra, cuando vengan los dolores y la aflicción al mundo como nunca el mundo lo ha vivido jamás. Aleluya. ¿Quién podrá irse? Siervo fiel y prudente, vasija de aceite llena y talento usado. Y el otro se queda con Biblia y todo, con Biblia, himnario y cancionero, con las canciones de YouTube en el celular y todo. Así, porque yo tengo canciones en el celular de YouTube. Y eso te asegura el rapto, ¿no? Y eso te asegura, no. ¿Qué te asegura el rapto? Ya te lo estoy diciendo. El rapto te asegura si sos siervo fiel
y prudente, con la vasija, que es decir, tu cuerpo lleno del Espíritu Santo y usando la capacidad y el talento que Dios te dio para su gloria. Eso te asegura entrar en el rapto y no quedarte. Y no quedarte. Aleluya. Aleluya. Yo no me quedo, me voy con Él. Así dice una canción. Oh, gloria a Dios. Ay, bueno, y si me quedo, que me quede. Va a ser tremendo. Usted no sabe lo que va a ser. Va a ser tremendo. Por eso no quiero ni siquiera seguir describiendo el asunto. Léalo. Si quieres saber más, Apocalipsis 6 en adelante. Desde el 6 ya la iglesia, los raptados ya no están. Desde el capítulo 6 no están los raptados. Y todo lo que ocurre ahí del 6 en adelante, desde el caballo blanco del anticristo hasta el hambre del caballo amarillo y de la muerte, los caballos que aparecen y las guerras y todo eso, y los sellos, las trompetas y las copas, todo eso que menciona Apocalipsis 6 es cuando ya un grupo, 5 prudentes, aleluya, siervo fiel y prudente, aleluya, y el siervo que multiplicó el talento ya no están en la tierra, se fueron. ¿Quién dice gloria a Dios? Se fueron. Estamos adorando en el 4 y en el 5 de Apocalipsis, adorando al Cordero y al que tiene los libros y los puede abrir, al león cordero de la tribu de Judá. ¿Quién dice gloria a Dios? Aleluya. Pensá en este día cómo estás llevando adelante tu año 2026. Y entonces decirle, papá, quiero seguir. Si estás llevándolo bien, quiero seguir así, que nada me detenga. Que no haya nada que me detenga. Que no haya frío, calor, lluvia, nada que me detenga. Y si aún me encuentro como algunos en enfermedad, me levantaré en tu nombre. Jamás, aleluya, me iré en contra de ti y jamás negaré tu nombre. Y siempre, siempre habrá en mi boca una canción y siempre en mi corazón un deseo de ser lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Ponete de pie, por favor, y a su nombre.